a un hermano, ¿ustedes tenés buenas memorias? Ay. Y ¿te acordás la última vez que vine de qué hablé? Digo, pues yo no me acuerdo. Y sé que vine 2 veces. La primera vez mi querido hermano Gustavo me dio el tema. Así que ahí estuvo más complicado. La segunda vez no me acordaba qué era. Entonces un hermano me dijo, sí, hablaste de los discípulos de Emaús y cómo la palabra de Dios obra en el corazón de las personas. Y el tema era reavivando mi compromiso con el Señor, mirando a Cristo resucitado. Y en esta oportunidad quiero que compartamos la lectura de Jeremías capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos nomás allí, pero en sí vamos a desarrollar el capítulo. Pero vamos a leer solo unos versículos, si no demandaría mucho tiempo, aunque no es muy largo. Pero vamos a Jeremías capítulo 2. Dice allí, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasad por las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si ha hecho cosa semejante hasta ahora, o a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses porque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hasta aquí con la lectura por ahora. Quiera el Señor bendecir su palabra y a cada uno de nosotros en esta mañana, pensando en este hombre, profeta de Dios, que había sido ya conocido. Buen día. No te había visto, ¿estabas ahí? No, perdón. Te nombré, pero no te había visto. Este hombre, este profeta de Dios, que ya había sido formado por Dios en el vientre de su madre, ya le conocía, fue santificado y apartado para Dios, para ser profeta en las naciones. Que Dios ya al final del capítulo 1 le estaba diciendo que en ese ministerio, en esa obra, en eso que Dios le iba a encomendar o que le estaba por encomendar, iba a tener grandes luchas, grandes problemas, grandes dificultades, iba a ser grande la adversidad. Y dice que aún en ese tiempo, dice que Jeremías dice, pelearán contra ti, contra ese profeta de Dios. Y cuando dice pelearán contra ti, al final del capítulo 1 dice quiénes, y habla del sistema político, el sistema religioso, y aparte dice, y todo el mundo irá contra ti.
Pero tú anda, levántate y proclama a mi pueblo, porque se ha apartado de mí. Me ha alejado, me ha abandonado, se ha extraviado. Busca a ese pueblo. Dios es un Dios amante de su pueblo. Dios es un Dios celoso de su pueblo y quiere la fidelidad de su pueblo. Por eso es que Dios llama a Jeremías y le dice, tú proclama, háblale a este pueblo porque se ha apartado y quiero que vuelva. Dios siempre, aún en este tiempo, busca la fidelidad de su pueblo. En este tiempo hablamos de la iglesia, en este tiempo hablamos de cada uno de nosotros como siervos de Dios, que Dios quiere nuestra fidelidad, busca nuestra fidelidad. Y aún en este tiempo Dios está luchando contra el pecado en todas sus formas, buscando que nosotros cada día le seamos más fieles. Dice Jehová entonces, anda y clama. Dios ama y busca en estos tiempos. Y en este tiempo en el que tú estás viviendo y en el que yo estoy viviendo, Dios busca nuestra fidelidad. Podemos pensar en varias cosas que el pueblo de Dios podría haber hecho. Y ese pueblo que se había apartado, porque Jeremías tenía esa gran preocupación, esa gran carga, ese peso en su corazón de ver que Dios lo está llamando por un pueblo que le había abandonado. Entonces en el corazón de Jeremías había una gran carga sobre ese llamado. Pero dice que Jeremías estaba mirando dos cosas que Dios le había dicho. Una era que este pueblo me abandonó. Este pueblo se apartó. Este pueblo se extravió. Y en segundo lugar, este pueblo está queriendo hacer amistad y alianza con Egipto. Entonces, había esa carga pesada en su corazón. Cuando Jeremías es llamado por Dios para que predicase el arrepentimiento a su pueblo y para que predicase el volverse a Dios a su pueblo, en esos tiempos el rey era Josías. Recordamos a Josías, ¿verdad? El niño rey. En su temprana edad tuvo que subir al trono y sus antepasados habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Aún su abuelo, a último momento, allí hubo unos cambios tremendos en el corazón de su abuelo, pero también había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando llega al reino, Josías dice que manda a limpiar el templo, y en ese templo manda al sacerdote Hilcías. Hilcías dice que empieza a limpiar y ordenar el templo y encuentra ese libro de Dios, ese libro que por mucho tiempo había sido perdido y el pueblo hacía lo que quería. Cada uno hacía lo que quería, porque se había apartado de Dios. Y da ese libro a Safán, que era el escriba, el intérprete del libro, y se lo lee a Josías. Cuando Josías escucha las palabras del libro, dice que quebranta su corazón. Irrumpe en un llanto que llega a la presencia de Dios y Dios tiene misericordia de Josías. Entonces Josías empieza a hacer reestructuras en toda Judá y en Jerusalén. Empieza a derribar los lugares altos, los lugares de adoración, los altares. Empieza a sacar todo lo que era profano, todo lo que era mundano, todo lo que era satánico. Entonces el pueblo de Dios dice, bueno, si es lo que Dios quiere, volvamos al templo. Si con volver al templo dejamos a Dios contento, volvamos al templo. Ya no hay necesidad de adorar dioses muertos, que no son dioses. Entonces este pueblo dice que empieza a volver a los ritos y a las ceremonias religiosas y a todo lo que pertenecía al templo de Dios. Y empezó a practicar todas las cosas de adoración en el templo. Pero había un problema. Este pueblo creyó que con eso Dios estaba feliz. Recordamos ese gran versículo de la Biblia que nos dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y este pueblo volvió a los ritos y ceremonias, a las prácticas del templo, pero el corazón de este pueblo estaba muy lejos de Dios. En el templo unos santos, fuera del templo vidas de pecado, y seguían con su rutina de pecado. Entonces Dios quería que este pueblo se volviese a Él, pero de corazón. No era tanto las prácticas del templo, sino que se volviese del corazón. Y ahí es donde tenía que apuntar Jeremías.
al corazón de este pueblo. Y cuando ve Jeremías un pueblo que apartado y alejado de Dios, dice que apela a la conciencia de esta gente. Entonces, en ese llamado a volverse a Dios, dice en el versículo Dios, yo me acuerdo de ti, dice Jehová. Me he acordado de ti. Pero dice, de tu juventud, de tu fidelidad en tu juventud y del amor de tu desposorio. Apela a estas dos cosas. A la conciencia de este pueblo, pero también a decirle, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Este pueblo volvió a las prácticas del templo, pero su corazón seguía muy lejos de Dios. Así que Jeremías tenía que decirle a este pueblo, volver al templo, volver en este tiempo presente en el cual estamos tú y yo, volver a las prácticas del templo de Dios, volver a las reuniones de la congregación de la iglesia, pero con mi vida de pecado fuera de la iglesia, fuera del entorno del templo, era como vivir una vida meramente religiosa. Era vivir en una vida mediocre. Era vivir una vida hipócrita, falsa. Y Jeremías tenía que decirle, volver al templo en estas condiciones es lo mismo que el abandono a Dios. Es lo mismo. Pero nosotros vamos a la iglesia. Nosotros compartimos el tiempo con la iglesia. Pero si tu corazón está lejos de Dios, son vidas meramente religiosas. Y eso no era muy fácil, convencer al pueblo con estas cosas. No era fácil. Para Jeremías no le iba a ser fácil. Pero cuando vemos en las Escrituras lo que sucede en el desarrollo del capítulo 2, vemos también de que cuando Jeremías escucha estas palabras de Dios, que son palabras que tiene que comunicar al pueblo, en el versículo 5 y en el versículo 31 podemos ver cómo el dolor que hay en el corazón de Dios en el ver que uno de su pueblo o su pueblo se estaba apartando de él. Se había apartado de él. Y Dios entra como a cuestionar. Dios entra a preguntar, ¿acaso fui yo el responsable? ¿Soy yo el culpable de que mi pueblo me abandone? ¿Soy yo el que causó el abandono de mi pueblo? Y Dios se siente dolido, se siente herido por alguien que ha osado irse del pueblo de Dios. Alguien que ha tomado la decisión de abandonar a Dios. Somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Y cuando alguien de esa familia se aparta, cuando alguien de esa familia abandona a Dios, le causamos un tremendo dolor y provocamos una tremenda herida en el corazón de Dios. Pueden leer después o en sus casas cuando quieran el versículo 5 y el versículo 31. Dios está haciendo preguntas retóricas porque el Señor sabe cuáles son las respuestas. Obviamente que Dios no era el culpable. Pero sí hay una triste realidad, es que su pueblo le había abandonado, y por mucho tiempo. Qué tristeza, ¿verdad? Podemos llegar a causar en el corazón de Dios. ¿Cuánto dolor podemos provocar en el corazón de Dios? Cuando pasa por nuestra mente la idea de abandonarle, la idea de largar la toalla y decir, ya no da más, me voy. Recordamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, personas que empezaron a caminar lejos del Señor. Y mis queridos, cuando abandonamos la iglesia es porque ya al Señor le abandonamos mucho tiempo antes. No es, mira, tal persona se fue de la congregación, abandonó a Dios. No, el abandono a Dios ya venía desde mucho tiempo atrás. Recordamos la historia, la triste historia de Pedro. Y no juzgamos a Pedro por esto, pero cuando caminaba siguiendo a Jesús de lejos, ¿qué hizo Pedro? Se calentó en el fuego de los enemigos de Cristo. ¿Y qué hizo después? Negó al Señor Jesús. ¿Y qué hizo después? Blasfemó e injurió. ¿Por qué? Porque caminaba lejos del Señor. Y este pueblo se había sumido en el pecado. Pecados terribles que encendían la ira de Dios. Pecados que no solamente eran la adoración a dioses muertos.
en los lugares altos, y todos esos altares edificados para adoración a dioses muertos, sino que se habían dado a los sacrificios, a la inmoralidad, a todas estas cosas. Y Dios estaba muy dolido por eso. Haciendo referencia a Hebreos capítulo 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y sigamos con paciencia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Jesús. Es lo que Jeremías tenía que decirle a este pueblo. Dejen todo peso y pecado para volverse a Dios. Hermanos, este pueblo eran unos santos en el templo. Eran los mejores del pueblo. Santitos en el templo de Dios. Pero salían del templo y su vida era un desastre. Ellos creían, si nosotros leemos el capítulo 2, ellos creían que con esas cosas ya estaba Dios satisfecho. Y nada que ver, porque Dios lo que busca es tu corazón. Siempre decimos, siempre que tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Dios busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Eso es lo que busca Dios. Nada más. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y de esos adoradores, Dios busca siervos que le sirvan. A veces tenemos esa tendencia, ¿verdad? De querer servir, y la adoración la dejamos atrás. Pero ¿cómo se adora? En espíritu y en verdad, porque Dios busca corazones que le adoren. Así que Jeremías fue llamado por Dios para predicar a ese pueblo el arrepentimiento de los pecados, dejarlos atrás, dar vuelta a la hoja, comenzar un nuevo capítulo, volviéndose a Dios. Por otro lado, este pueblo tenía otra dificultad, y era que la tierra del pueblo de Dios estaba en medio de dos imperios que eran pueblos tremendamente enemigos de Cristo, de Dios, del pueblo de Dios. Por un lado estaba Egipto con el río Nilo, por el otro lado estaba Asiria con el río Éufrates, y allí estaba la tierra de Canaán. Entonces estaba rodeado de enemigos. Y este pueblo, otra tendencia que tenía era de hacer siempre amistad, o querer hacer amistad, o con Egipto o con Asiria. En los tiempos de Manasés y de reyes anteriores, la tendencia era hacerlo con Asiria. En este tiempo de Josías, en este tiempo de Jeremías, el pueblo buscaba tenía la tendencia de hacer alianza con Egipto. Querían hacer amistad con Egipto, que son tremendamente pueblos enemigos del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se aparta de Dios, cuando uno se aleja de Dios, cuando uno se extravía en el camino y hacemos sendas paralelas a los caminos de Dios, la tendencia ¿cuál es? Irnos al mundo. Es buscar alianzas con el mundo, hacer amistad con el mundo. Es unirnos al mundo, hacer lo que le complace al mundo, abandonando a Dios. Por eso, en 2 Corintios capítulo 6 dice, no unáis el yugo desigual, ¿con quiénes? Con los infieles. No hagáis. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14 también dice algo semejante, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, pero en vuestra ignorancia. En Romanos capítulo 12 versículo 2, no os conforméis a este siglo. Y ni que hablar lo que podríamos leer en la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan dice, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
ese permanece para siempre. Es la tendencia, es lo normal, ¿verdad? Abandonamos a Dios, nos vamos al mundo. Y una vez que nos fuimos al mundo, nunca seremos satisfechos. Una vez que nos hacemos amistad con el mundo, nunca nos sentiremos saciados. ¿Por qué? Porque cuando abandonamos a Dios se produce en nuestro corazón, mientras está Dios, el corazón está lleno. Pero cuando abandonamos a Dios, se produce en nuestro corazón un vacío tremendo. Es un vacío tremendo, que hay que buscar llenarlo. Pero ya abandonamos a Dios. Entonces dice la palabra aquí en este capítulo 2 de que este pueblo, como abandonó a Dios, se fue metiendo en un montón de cosas para poder suplir esa necesidad. Lo primero que hizo fue irse al mundo y practicar las cosas del mundo y vivir en el pecado del mundo. Y aún así se sintieron tan insatisfechos y tan vacíos por tantos años como aquel primer día que abandonaron a Dios. Nunca fueron satisfechos, nunca se sintieron saciados. Siempre ansiaban y anhelaban llenar nuevamente ese corazón. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Empieza a cavar cisternas. Empieza a cavar pozos de agua. Y esta es una metáfora muy linda que utiliza, es un argumento literario muy bueno, porque aclara tal vez alguna duda o algún pensamiento equivocado, o nos muestra la realidad en que estaba viviendo, y es un argumento muy válido. La metáfora. Y dice, me abandonaron, y decíamos en el versículo 3, este pueblo me ha hecho dos males. Me abandonaron y cavaron para sí cisternas propias. Y es lo que ha hecho, y es lo que hace, y es lo que hacemos cuando abandonamos a Dios. Porque ese vacío que ha quedado en nuestro corazón hay que llenarlo con algo. Y por muchos años podemos estar cavando cisternas, tratando de que este corazón sea satisfecho, tratando de que mi corazón sea completo, sea llenado nuevamente. Y todos esos años fueron años perdidos, porque nunca encontraremos la bendición fuera de Dios. Siempre queremos que en algún momento llueva y se llenen esos pozos de agua y de allí poder saciarnos, metafóricamente hablando. Entonces cuando vienen las lluvias vamos al pozo y decimos, bueno, capaz que ahora sí, llegamos al pozo. ¿Y dónde está el agua? Es que las cisternas son rotas. Y dice la palabra de Dios, no retienen agua. ¿Te ha pasado alguna vez, hermano? ¿Te ha pasado alguna vez, hermana? Que has empezado a caminar lejos del Señor y has querido satisfacer tu sed, has querido satisfacer tu necesidad y nunca lo has logrado porque buscamos en el mundo la bendición que solo podemos encontrar en Dios. El Señor Jesucristo dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, y no tendrá sed jamás. En Juan capítulo 4, en aquel hermoso encuentro entre Jesús y la mujer de Samaria, en el pozo de Jacob, dice que, hablando sobre este mismo tema, el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, jamás. Porque el agua que yo doy es agua de vida. El que beba de mí, dice que saltará para vida eterna. Entonces, ¿por qué buscar en el mundo las cosas que solo podemos encontrar en Dios? ¿Quieres sentirte satisfecho? ¿Quieres sentirte completa? ¿Quieres sentirte lleno? La bendición solamente está en Dios. Que no pase por nuestra mente la idea, en ningún momento la idea de abandonar a Dios. Porque fuera de Dios, en el mundo solamente vamos a encontrar tristeza, vamos a encontrar dolor, vamos a encontrar angustias, vamos a encontrar depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque el corazón vacío solo lo llena Dios. Hermanos, hermanas, mantengámonos firmes, constantes,
1 Corintios 15, 58, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, y de Él cada uno de nosotros tendremos la recompensa. No abandonar a Dios. Solemos cantar esa hermosa canción, ¿verdad? Si decidiera negar mi fe, ¿a dónde vamos? No tengo a dónde ir. Pero si tú decides negar tu fe, hermano y hermana, si tú decides hacer un camino paralelo al camino de Dios, si tú decides abandonar a Dios, no tienes a dónde ir. Jeremías recuerda entonces esas dos cosas en el versículo 2. Yo me he acordado de ti. Aunque nosotros abandonemos a Dios, aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra de Dios, Él permanece fiel. Y aunque este pueblo por muchos años abandonó a Dios, dice allí, me he acordado de ti. No podemos salir de la memoria de Dios, porque ¿qué somos de Dios? Hijos. Y como hijos siempre estaremos en la memoria de Dios, aunque nos apartemos de Él. Nosotros nos escabullimos, salimos de la cobertura de la gracia de Dios. Pero dice el Señor, me acordé de ti. Siempre estamos en su memoria. Entonces apela a esas dos cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo de tu juventud, de la fidelidad de tu juventud. ¿Se acuerda cuando abandonaron Egipto y ahora ustedes quieren volver a Egipto? ¿Se acuerda cuando abandonaron Egipto y lo saqué, cruzando el mar? ¿Se acuerdan de eso? Ustedes eran fieles. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado por su mente y su corazón abandonarme? Por eso decía y citaba el versículo 5 y el versículo 31. ¿Qué pasó, hermanos? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Y en esa pregunta retórica de Dios, ¿acaso fui yo la causa por que vuestros padres me abandonaron? ¿Somos conscientes del tremendo dolor que podemos causar a Dios cuando intentamos abandonarle? Cuando elegimos nuestro camino. Hay por allí un hombre de Dios también en el Antiguo Testamento llamado Enoc, que hay una frase muy interesante, muy linda que dice, Enoc caminó. No es que Enoc llevó a Dios por sus caminos, Enoc decidió caminar en los caminos de Dios. A veces elegimos nuestro camino y queremos traer a Dios para que camine con nosotros en el camino que nosotros elegimos. Pero Dios dice, Enoc caminó con Dios. El camino lo elige Dios. Pero Dios va en ese camino. El Señor está con nosotros todos los días y es hasta el fin del mundo. Y Dios está obrando en nuestro corazón, trabajando en nuestro corazón y lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros estamos en la rueda del alfarero y somos ese barro en el cual Dios nos está formando. Y aún así, cabe por nuestra mente abandonar a Dios. ¿Qué es lo que nos lleva? ¿Qué es lo que nos atrae del mundo que queremos abandonar a Dios? ¿Qué es lo que te gusta del mundo? Porque las cosas que están en el mundo, leíamos en Juan, ¿verdad? En la carta de Juan. El mundo y las cosas que están en el mundo no provienen del Padre, sino del mundo. Algunos por ahí están cavando todavía sus propias cisternas. Cuando miramos a nuestro alrededor y pensamos en algunos nombres que se nos pueden cruzar por la mente, están cavando sus propias cisternas, sus propios pozos de agua, para un día sentirse satisfechos. En mi casa tenía una hoja, una 4 de esta,
Hermanos, es muy triste, ¿no? Pero tenía una hoja A4 de estas llena de nombres por los cuales se ora, llena de nombres de aquellos que no están en la comunión con Dios, que han abandonado a Dios y abandonado al pueblo de Dios y están viviendo en el mundo, que conozco. Hay muchos que no conozco. Pero hermanos, tenemos un pueblo de Dios en el mundo y un pueblo de Dios en la congregación, porque decidieron abandonar a Dios. Algunos están cavando por ahí las cisternas del placer. Y cuando hablo de placer no estoy hablando meramente de lo sensual o sexual. Todo aquello que nos causa placer. Y entonces abandonaron a Dios y están cavando esos pozos de agua en una vida de placer. Y están tan vacíos y están tan insatisfechos como aquel día cero en que decidieron abandonar a Dios. Algunos por ahí están cavando las cisternas. Me queda todavía lo de mecánico en la cabeza. Las cisternas, los pozos de agua, en lo económico, en las riquezas, en el consumismo. Y compran, y trabajan, y se esfuerzan. Y como abandonaron a Dios, deciden hacer de todo, porque hay que tener más, hay que tener más. ¿Y qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Nada. Y están tan vacíos como aquel día cero en que decidieron abandonar a Dios. Algunos se enriedan en las cosas del mundo, en los negocios, en los quehaceres, y se ocupan en uno, en otro, en otra cosa, están siempre enredados en algo, tratando de llenar ese vacío tremendo que ha dejado el abandono de Dios. Y están tan vacíos como aquel día cero que decidieron abandonar a Dios. Hermanos, no volvamos atrás. No busquemos las bendiciones en el mundo que solo podemos encontrar o que vienen por parte de Dios. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. ¿Cómo dice? He acabado la carrera. Y por último, he guardado la fe. Claro que vamos a tener luchas. Como creyentes vamos a tener luchas, muchas pruebas. Dios prueba nuestra fe. Pero también vamos a tener muchas tentaciones del diablo. Los deseos de la carne, habíamos leído, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que son las tres formas en que Satanás ataca al creyente y al mundo en general. Lo vemos en Génesis capítulo 3, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo vemos también cuando Jesús es llevado al desierto para ser, por el Espíritu, para ser tentado por el diablo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Lo vemos en la carta de Juan. Dios no tienta a nadie, pero el mundo está lleno de placer. Y Satanás utiliza muchas herramientas y muchos argumentos, cosas que nos atraen, cosas que nos gustan, pero son cosas que no satisfacen. Hermanos, ese Dios amante, ese Dios celoso, ese Dios busca su fidelidad, la fidelidad de su pueblo. Ese Dios quiere que nosotros le seamos fieles, porque aún en nuestra infidelidad, Él siempre va a permanecer fiel. Si alguno habemos en estas condiciones, de ser santos en el templo y fuera del templo vidas de pecado, Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, que confesemos nuestros pecados, porque fiel y justo es aquel que nos puede perdonar, el Señor. Que nos volvamos a Dios, que nos volvamos a Dios de corazón, que no hagamos alianza ni amistad con el mundo,
Y yo no sé si no fue la primera vez que vinimos acá, a Ituzaingó. Creo que sí. Y a que haga volver a aquel hermano que está extraviado, ganará un alma y cubrirá multitud de pecados. Preocupémonos y ocupémonos por aquellos que están viviendo en el mundo, insatisfechos, vacíos. ¿Se acuerdan de Elías, el profeta? Había bebido del agua del Querit. Dios lo mandó al Querit. Había falta de agua, bebió del arroyo hasta que se secó. Luego Dios lo manda a Sarepta, y allí encontraría una viuda que le daría de comer. Cuando la encuentra, listo. La viuda le dice: estoy juntando unos pocos leños para hacer mi último pan, mi última torta para comer con mi hijo y esperar la muerte. ¿Se acuerdan? Después va al rey Acab y aquel gran sacrificio que se consumió hasta el agua alrededor del altar, fuego del cielo. Y cuando Jezabel lo amenaza de muerte, él decide caminar por el desierto. Y en ese caminar por el desierto, ¿qué dice Elías? Me quiero morir. Me quiero morir. ¿Cuándo volvió Elías a esa conciencia espiritual? Cuando Dios le dio de comer, caminó 40 días y se fue al monte de Dios a hablar con Dios. Hermanos, no hay comunión si no hay relación con Dios. Si alguno está extraviado, si alguno ha empezado a caminar de lejos, a seguir de lejos al Señor, debes volver al monte de Dios. Porque en ese camino que tú decidiste caminar, es un camino desierto, es un camino de vacío. Y así como Elías, podamos subir a ese monte para hablar con Dios, para ser restaurado, para ser animado, para ser fortalecido. Busca a Dios. Amén.